Creo que ya estamos en directo. Muy bienvenidos al canal de El futuro es de los valientes. Hoy, ya casi acercándonos al cumplimiento de un año de Profesio, de mi libro Profesio, que lo tenéis por aquí. No sé si se va a ver bien con el fondo virtual, pero ahí podéis ver algunos de los personajes que salen en portada. Hoy, quiero invitaros eh, a, si no habéis descubierto el libro Profesio, a que lo podáis hacer en los próximos días, porque antiguamente la palabra profesar una fe o una profesión, en la antigüedad eran términos que estaban muy ligados, ¿no? Muy ligados, ¿por qué? Porque uno era quien era en todas partes. Las personas no hacían distinciones entre cómo se comportaban en el ámbito profesional y cómo se comportaban en el ámbito privado. Hoy en día estamos asistiendo a una realidad realmente triste, y es que vivimos en un mundo donde habitualmente podemos observar una doble moral, donde lo que se dice en público, se hace en público y se dice en privado no van acordes, no van en la misma línea y por tanto carecen de toda coherencia. Y el libro Profesio es un llamado a vivir nuestros valores, a ser luz en medio de un mundo de oscuridad. Y es por eso que os quiero invitar a redescubrir hacer profesio, cómo hacer profesio y cómo a través del hacer profesio podemos transformar nuestro mundo. Un mundo que está en estos momentos, llevado por una cultura del miedo a poder disentir del relato oficial, de las opiniones que de alguna forma se imponen sobre la mayoría social. Estamos asistiendo a una cultura de censura para aquellos que se atreven a poder disentir a ese pensamiento mayoritario, y estamos en un mundo en el cual se realiza casi una cultura, no tanto de Estado, pero sí un culto, no tanto de Estado, pero sí un culto de ideas, muchas de ellas eh, totalmente contrarias a la evidencia científica, a la certeza, a la verdad. Por tanto, estamos en un mundo líquido donde te están obligando de alguna forma a aceptar toda una serie de ideas, ninguna sólida, ninguna sustentada en cosas inamovibles, sino todas basadas en el relativismo, todas basadas en la emocionalidad, y donde encontramos mucha mentira. Entonces, ¿cómo hacer profesio en medio de este mundo? ¿Cómo ser luz en medio de un mundo de oscuridad? Básicamente es actuar con verdad en todos los ambientes en los que nos movemos, incluido el ambiente profesional. Y para eso debemos hacer frente a toda esa cultura de miedo, toda esa cultura de imposición que nos quiere coartar nuestras libertades para que el relato sea oficial, el mayoritario sea el que se impone, más que mayoritario es el oficial, sea el que se imponga sobre la mayoría, ¿no? Entonces, en medio de este mundo estamos llamados a ser revolucionarios, revolucionarios con la verdad, porque en un mundo de mentira, la verdad es una revolución, una verdadera revolución, y esa verdadera revolución es a la que nos llama el libro Profesio, donde tenemos en portada a personajes como Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King y Corrie ten Boom. Tres personas realmente relevantes en nuestra historia por ser revolucionarias por defender la verdad, por defender la igualdad, por defender la justicia, por defender el bien. Entonces, este es el llamado de Profesio. Y bueno,
como decía, tenemos que hacer frente a esa cultura del silencio, esa cultura de la imposición, esa cultura del miedo. Bonhoeffer decía que el silencio ante el mal es en sí mismo malo. Dios no nos tendrá por inocentes, no hablar es hablar, no actuar es actuar. Por tanto, si no actuamos, si no obramos con verdad por miedo a que nos puedan censurar o por miedo a otro tipo de repercusiones, básicamente estamos participando del mal. Todo lo que necesita el mal para que triunfe es que el bien absolutamente no haga nada. Y estamos asistiendo a ese momento crítico de la historia, un momento de inflexión donde o se despiertan aquellas personas que defienden la luz, que defienden la verdad, que defienden el bien, que defienden la justicia, o simplemente ya no habrá más remedio para este mundo. Pero todavía hay remedio, todavía hay un método para transformar el mundo y es hacer profesio, que es básicamente, como dicen los evangelios, ser sal y ser luz. Ser sal, nutrir este mundo, nutrir la tierra y ser luz cuando hay oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestros valores deben transformar nuestro ser. Cuando nuestros valores transforman nuestro ser transforma nuestro hacer. Y nuestro hacer al final es lo que transforma el mundo. Por tanto, el ser transforma el mundo. Debemos realmente enfocarnos en cómo somos y en ser quienes somos en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es hacer profesio, es un llamado realmente revolucionario en estos tiempos donde se impone una cultura de la muerte, donde se impone una cultura antibiológica y donde se impone una cultura de represión de libertades basado en simplemente ideologías, ideologías de diferente tipo que sirven a una agenda que va en contra del propio ser humano. Solo hay una forma de evitar las críticas, decía Aristóteles, no hacer nada, no decir nada y por tanto no ser nada, no ser nada. Y claro, si somos, entonces deberemos hacer. Si somos, deberemos decir. Y pues sí, deberemos hacer frente a las críticas, porque eso forma parte de esa disensión. No debemos tener miedo ni a la crítica, ni mucho menos a la censura. ¿Por qué? Porque la única otra opción que nos queda, si no hacemos frente a lo que tenemos por delante, a los retos que tenemos como sociedad, es aceptar pasivamente el mal que hay a nuestro alrededor y, por tanto, involucrarnos en el mal. Martin Luther King Jr. decía, el que acepta pasivamente el mal está tan involucrado en él como el que ayuda a perpetrarlo. El que acepta el mal sin protestar contra él realmente está cooperando con el mal. Y si no queremos ser contados entre aquellos que cooperan con el mal, y ahí es donde hacemos una reflexión sobre Efesios capítulo 5 en el libro que os invito a que podáis leer, pues debemos hablar con verdad, debemos ser luz, debemos actuar con justicia, debemos no actuar con doblez, debemos ser quienes somos, ser luz en todos los ámbitos de nuestra vida, sin actuar con miedo, sin actuar, bueno, con motivados o manejados por la amenaza de nuestro entorno, por la extorsión o incluso hasta en algunos casos hasta por el soborno. Ese es el llamado de Profesio y por eso os invito a realizar esta lectura, Profesio, defendiendo más que una profesión. Está disponible en conocimientoenfuego.com y también podéis acceder a comprar el libro desde mi propia website, que es www.elfuturesdelosvalientes.com. Este es un llamado a vivir nuestros valores y a ser luz en un mundo de oscuridad. No hay mensaje más valioso en estos tiempos que este mensaje. Un mensaje a ser revolucionarios, un mensaje a ser
básicamente aquello que somos en todos los ámbitos de nuestra vida, pero además con una estrategia basada en la verdad, una estrategia basada en la justicia, una estrategia basada en el bien. Y eso es lo que va a transformar el mundo y ese es el método del éxito para transformar lo que ahora mismo está destruido en nuestro entorno. Profesio, defendiendo más que una profesión. Aquí tenéis una vez más parte de la portada del libro y lo podéis adquirir en el futuresdelosvalientes.com y en conocimientoenfuego.com. A través de las dos páginas os va a direccionar al mismo lugar y sed revolucionarios. Y como siempre decimos, y mi canal dice, el futuro es de los valientes. Así que formad parte de este futuro que tiene que crearse fundamentado en la verdad y en el ser luz en un medio, en un mundo de oscuridad. Nos vemos muy pronto en el canal del futuro es de los valientes.